Matemáticas, primer grado de secundaria. Eje, forma, espacio y medida. Tema, magnitudes y medidas. Aprendizaje esperado. Calcula el perímetro de polígonos, del círculo, áreas de triángulos y cuadriláteros desarrollando y aplicando fórmulas. Contenido. Área de triángulos. Hola estudiantes, espero que te encuentres muy bien y con buen ánimo. Hoy aprenderemos un tema muy importante y de una forma muy sencilla. En nuestro entorno, tanto en los espacios que frecuentamos como en los objetos que nos rodean, podemos identificar una gran cantidad de formas y medidas. Por ejemplo, las figuras geométricas. Los cuadrados, los rectángulos, los círculos y los triángulos están por todas partes. Por eso este tema es de vital importancia y será muy fácil. Hoy aprenderemos a calcular áreas de triángulos. Para eso necesito toda tu participación y atención. ¿De acuerdo? Aquí vamos. Vamos a recordar lo que es el área de un cuadrado. Un cuadrado es una figura geométrica bidimensional con base y altura. Sus dimensiones son largo y ancho. El área de un cuadrado es la superficie que recorre todo el largo, es decir, su base, y todo su ancho, es decir, su altura. Recordemos que es una unidad cuadrada. Una unidad cuadrada representa un cuadrado cuya base mide una unidad y cuya altura también mide una unidad. Esta unidad puede ser cualquiera de las que tú conoces: centímetros, metros, decámetros, kilómetros. Una unidad cuadrada tiene por base 1 y por altura 1 de cualquiera de las unidades de las que estemos hablando. Este concepto te quedará mucho más claro con el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un cuadrado azul y podríamos medir su base enfilando pequeñas unidades cuadradas, es decir, cuadritos que miden una unidad de base por una unidad de altura. En este caso podríamos enfilar 5. Ahora podemos hacer una pila de 5 filas. Vamos a observar que la superficie de este cuadrado vale 5 unidades de base por 5 unidades de altura, es decir, caben 25 unidades cuadradas o 25 cuadritos de una unidad de base por una unidad de altura. El área del cuadrado es de 25 unidades cuadradas que pueden representar cualquiera de las unidades que tú conoces, como metros, centímetros, kilómetros, que serían en este caso 25 kilómetros cuadrados. Vamos a la siguiente reflexión. El área de un cuadrado se puede encontrar multiplicando la base por la altura, es decir, su fórmula es área igual a base por altura. Como la base es igual a la altura, también podemos decir que el área es igual a base por base, o bien área es igual a base al cuadrado. Hay algunos que le llaman simplemente lado y dicen área es igual a lado al cuadrado. Esto es exactamente lo mismo. Qué fácil es encontrar el área de un cuadrado. Y ahora, ¿funciona la misma fórmula para un rectángulo? Veamos, un rectángulo también es una figura bidimensional con base y altura. La base representa el largo y la altura el ancho. Quiere decir que el área es la superficie que cubre desde el largo hasta todo el ancho de la figura. ¡Wow! Es posible observar que es muy similar a un cuadrado. La única diferencia es que varía su largo y o su ancho, así que también es válida la fórmula área es igual a base por altura. Esta fórmula es muy común y no puede olvidarse. Esa fórmula es válida para un cuadrado y para un rectángulo, pero también para una figura muy peculiar, el paralelogramo. El área de un paralelogramo es muy similar al área de un rectángulo. A medida que tenemos un rectángulo que se puede ir inclinando y que se parece a un paralelogramo inclinado, se observa una pequeña diferencia en forma de triángulos que aparecen en los lados. Vamos a observar esa inclinación. Recuerda que la característica de un paralelogramo es que tienen dos pares de lados que son paralelos. ¡Wow! Sí.
Se observa claramente esos triángulos. ¿Qué pasa si nosotros recorremos ese triángulo azul al inicio del paralelogramo? Si te das cuenta, es exactamente un rectángulo. Observa cómo en un paralelogramo todos los lados son paralelos con respecto al lado opuesto, y esta característica garantiza que los triángulos que se forman son congruentes, lo que permite observar un rectángulo. Por lo tanto, también es válida la fórmula área es igual a base por altura. Practiquemos. Tenemos el siguiente cuadrado y vamos a encontrar su área. Tiene 6 unidades de base y 6 unidades de altura. Recuerda que la fórmula es área es igual a base por altura. Así que 6 unidades por 6 unidades. Tenemos 6 por 6, 36. Unidades por unidades, unidades cuadradas. Quiere decir que el área es de 36 unidades cuadradas. Ahora, un rectángulo, cuya base es 6 unidades y cuya altura es 4 unidades. La fórmula sigue siendo la misma. Área es igual a base por altura. En este caso, la base mide 6 unidades y la altura 4 unidades. 6 por 4, 24. Unidades por unidades, unidades cuadradas. Quiere decir que el área de este rectángulo es de 24 unidades cuadradas. Área de un paralelogramo. En este caso tenemos un paralelogramo cuya base es 5 y cuya altura es 3. La fórmula es la misma. Área es igual a base por altura. En este caso, la base vale 5 unidades y la altura 3 unidades. Hagamos la multiplicación. 5 por 3, 15. Unidades por unidades, unidades cuadradas. Quiere decir que el área de este paralelogramo es de 15 unidades cuadradas. ¡Qué excelente repaso hemos dado! Ahora vamos al desarrollo de nuestro tema. Para ello, te plantearé una situación real. Un compañero y una compañera de una secundaria desean colocar y plantar plantas en una jardinera de esta forma. Ellos se dieron cuenta que es un triángulo isósceles, es decir, un triángulo que tiene dos lados iguales. Con la ayuda de un flexómetro, midieron las siguientes propiedades. La base de 5 metros y la altura de 6 metros. Solo que ahora no saben cómo calcular el área. ¿Te parece si les ayudamos? Es muy fácil calcular el área de un triángulo, porque sabemos que un triángulo proviene de dividir un cuadrado, rectángulo o paralelogramo en dos. Así que podemos obtener el área muy fácilmente. Es fácil deducir que el área de un triángulo se calcula dividiendo entre dos el área de un cuadrado, rectángulo o paralelogramo. Si sabemos que el área de un cuadrado, rectángulo o paralelogramo está dado por la fórmula área es igual a base por altura, entonces si la dividimos entre dos, obtendremos el área del triángulo con una fórmula igual a área igual a base por altura sobre 2. Qué sencillo. Muy fácil, ¿no? Ahora vamos con nuestro ejemplo. Nuestros compañeros tienen esta jardinera con base 5 metros y altura 6 metros. Vamos a calcular entonces el área utilizando la fórmula base por altura sobre 2. 5 metros, que vale la base, por 6 metros, que vale la altura, nos resulta 5 por 6, 30. Metros por metros, metros cuadrados. Si ahora dividimos 30 metros cuadrados entre 2, obtendremos 15 metros cuadrados. ¿Obtuviste ese resultado? ¡Felicidades! Quiere decir que nuestros compañeros ya van a poder ir al mercado, comprar las plantas, sembrarlas y pasar de una jardinera sin vida a una jardinera llena de vida, llena de verdor y con muchas plantas que nos den oxígeno. Esta fórmula es válida para todo tipo de triángulos.
como el triángulo equilátero, que tiene todos sus lados iguales, el isósceles, que solamente tiene dos lados iguales, o el escaleno, que todos sus lados son desiguales. La condición es tener la altura, ya sea como dato o bien que tú la puedas medir. Otros tipos de triángulos son los triángulos rectángulos, acutángulos o también los triángulos obtusángulos. El triángulo rectángulo tiene la peculiaridad de tener un ángulo recto y su altura coincide con uno de sus lados. El acutángulo solamente tiene ángulos agudos en el interior y su altura se va a dibujar dentro del triángulo. Por otro lado, tenemos al obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso. Eso significa mayor a 90 grados, de manera que su altura se va a observar fuera del triángulo. ¡Qué fácil! ¡Qué sencillo ha sido! Vamos a la conclusión y vamos a hacer un repaso resolviendo dos ejercicios. Primero, calculando el área de un triángulo rectángulo cuya base es 5 decímetros y cuya altura, que coincide con uno de sus lados, es de 2 decímetros. Multiplicamos 5 decímetros por 2 decímetros, base por altura, y decimos 5 por 2, 10. Decímetro por decímetro, decímetro cuadrado. 10 decímetros cuadrados entre 2 resultan 5 decímetros cuadrados, que es el área de este triángulo. Recuerda, toda unidad de área es cuadrática. Vamos con el área de un triángulo obtusángulo, cuya base es de 12 centímetros y altura 8 centímetros. La altura de un triángulo obtusángulo se mira fuera del triángulo. Calculamos 12 por 8 y decimos 12 por 8, 96. Ahora vamos con las unidades, que son lineales y ahora se convierten en cuadráticas. Centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Y esa es una unidad de área o superficie. 96 centímetros cuadrados entre 2 nos resulta 48 centímetros cuadrados, que es el área de este triángulo. Vamos a la retroalimentación. 5 preguntas. Número 1. ¿Cuál es la fórmula para calcular el área de un cuadrado, rectángulo o paralelogramo? Número 2. ¿Cuál es la fórmula para calcular el área de un triángulo? Número 3. ¿Cuál es la condición para que funcione esa fórmula? Número 4. ¿Cómo puedo saber la altura de un triángulo? Y número 5. ¿Cómo puedo obtener el área de un triángulo si no conozco su altura, pero sí la longitud de todos sus lados? Y te voy a dar un tip. Usa la fórmula de Herón. La fórmula de Herón halla el área de un triángulo del cual se conocen todos sus lados A, B, C. El área se calcula a partir del semiperímetro del triángulo S y de la longitud de los lados A, B y C. El semiperímetro es la mitad del perímetro del triángulo. Y para calcular el área solamente ocupamos la fórmula área es igual a la raíz cuadrada de S por S menos A por S menos B por S menos C. Espero que este trabajo te sea de utilidad, que tengas muy felices cálculos. Hasta pronto.